Buenas tardes, hermanos. El día de hoy vamos a continuar con nuestros estudios bíblicos titulados Grandes Preguntas Doctrinales y vamos a estar meditando en el pasaje de Primera de Corintios 11, versículos del 17 al 26, eh, titulado Una ordenanza conmemorativa, y va a tener como objetivo, hermanos, responder a la pregunta ¿por qué creemos que es un acto conmemorativo? ¿Cuál acto? Pues precisamente la Cena del Señor. Fíjense, hermanos, que para contextualizar un poco en nuestro pasaje, los corintios eran una iglesia que había sido sumamente bendecida por el Señor, habían recibido grandes cualidades, grandes dones, grandes virtudes. El apóstol Pablo había sido sumamente cuidadoso en la administración de esta iglesia para su crecimiento. Sin embargo, había algo curioso con ellos. La iglesia de Corinto acostumbraba a hacer o hacía todo al revés. Como vemos en la imagen, tenían una vida al revésada. Y es que tenían la peculiar capacidad de tomar lo que Dios les había dado para bien y lastimosamente arruinarlo. Dios les dio el servicio de la Cena del Señor como un medio de reflexionar los unos de los otros, y aquí Pablo les escribe para expresar su desagrado con ellos, debido a que lo que Dios les había dado como una institución y como un medio de unidad, ellos lo habían tergiversado, es decir, ya lo habían desvirtuado. Dios les había dado más que cualquier otra iglesia, era como, o le sucedía como la famosa ley de Gomperson, o la famosa ley de Murphy, si usted la ha escuchado, la cual dice que, por ejemplo, una hierba crecerá en las grietas de su vereda, pero no en los espacios destinados para el césped. Es decir, la hierba tiene un lugar especial para crecer, sin embargo lo hace en otro. O también expresa que se puede arrojar un pequeño cerillo por la ventana del auto y causar un gran incendio forestal, lo cual probablemente no es lo deseado al hacer esa acción. Mientras que por otro lado, en otra circunstancia, en otra escena, podríamos agotar toda la caja de cerillos y acabarnos todo el periódico de la edición semanal y no lograr, por ejemplo, que un asador se encienda. Esta ley, en resumen, hermanos, dice que lo contradictorio de una probabilidad bien recibida se afirmará siempre que tal evento con mayor probabilidad sea más frustrante. En otras palabras, el resultado de una probabilidad deseada y dada será inversa al grado de deshabilidad. Y Pablo va a enfocarse precisamente a, al modus operandi, digamos, que tenía la iglesia de Corinto en las reuniones que ellos hacían. Es que cabe señalar o enfatizar que va a aparecer durante este pasaje 5 veces la expresión cuando ustedes se reúnen. Y es que Pablo, hermanos, en este capítulo, capítulo 11, a partir del versículo 17, después de compartirles algunas enseñanzas en cuanto a las participaciones en las reuniones de la iglesia, les hace una observación acompañada de una llamada de atención, y a partir del versículo 17 en la traducción del lenguaje actual que vamos a leer, hay una frase que dice, hay algo de lo que no puedo felicitarlos, y son las reuniones que ustedes tienen. En vez de serles de ayuda, les perjudican. Y les va a empezar a comentar, hermanos, dos cosas en las cuales ellos estaban incurriendo y profanaban la adoración a Dios. Vamos a leer a continuación el capítulo y vamos a ir avanzando en nuestro estudio. Dice el pasaje lo siguiente, hermanos. Hay algo de lo que no puedo felicitarlos, y son las reuniones que ustedes tienen. En vez de serles de ayuda, los perjudican. Para empezar, me han dicho que cuando ustedes se reúnen como iglesia no se llevan bien, sino que se dividen en grupos y se pelean entre sí. Yo creo que en eso hay algo de verdad. En realidad, todo esto tiene que pasar para que vea quiénes son los verdaderos seguidores de Cristo. Según entiendo, cuando ustedes se reúnen, cada uno se apura a comer su propia comida y no espera a los demás. Así resulta que algunos se quedan con hambre, mientras que otros se emborrachan. Y eso ya no es participar en la cena del Señor. Más bien, eso es una falta de respeto a la iglesia de Dios y es poner en vergüenza a los pobres. Si lo que quieren es comer y emborracharse, mejor quédense en sus casas. ¿O esperan acaso que los felicite? Pues no hay razón para felicitarlos. Lo que el Señor Jesucristo me enseñó es lo mismo que yo les he enseñado a ustedes. La noche en que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan, dio gracias a Dios, lo partió en pedazos y dijo, esto es mi cuerpo que es entregado en favor de ustedes. Cuando coman de este pan, acuérdense de mí. Después de cenar, Jesús tomó en sus manos la copa y dijo, esta copa de vino es mi sangre.
Con ella, Dios hace un nuevo compromiso con ustedes. Cada vez que beban esta copa, acuérdense de mí. Así que, cada vez que ustedes comen de ese pan o beben de esa copa, anuncian la muerte del Señor Jesús hasta el día en que Él vuelva. ¿Qué es lo que estaba sucediendo, hermanos? Les comentaba que les va a empezar a decir dos cosas en las cuales ellos estaban incurriendo y profanaban la adoración a Dios. La primera cuestión, o la primera cosa que ellos estaban incurriendo y estaban profanando la adoración a Dios, era en lo siguiente, hermanos, en que no había unión. Les escribe que no se llevaban bien, que se dividían en grupos, es decir, hacían un poco de elitismo, se peleaban entre sí, y les hace hincapié en que todo eso también era necesario y tenía que pasar para que saliera a relucir quiénes son realmente de Cristo, es decir, quiénes eran realmente los espirituales. Las cenas que acostumbraban llevar a cabo los corintios no eran del agrado de Dios, ni de tampoco del apóstol Pablo, ya que habían sufrido un cambio radical del objetivo por el cual habían sido definidas. Los corintios, dice, se reunían para hacer énfasis no en su unidad en Cristo, sino en sus diferencias de opiniones. La iglesia de Corinto se había dado el culto a la personalidad. Decían algunos, yo soy de Apolos, otros decían yo soy de Pablo, otros incluso decían yo soy de Cefas, y algunos otros más decían que eran de Cristo. Se habían dividido en varios grupos y cuando se reunían en la iglesia, todos formaban un círculo alrededor de su dirigente. De acuerdo a lo que el apóstol Pablo dice en este pasaje, hermanos, eso ahora se había extendido a su adoración. En este culto que debía ser ejemplo y cuadro de que eran uno solo en Cristo debido a la sangre y el cuerpo de Cristo, ahora se reunían y estaban usando esa misma ocasión para expresar sus diferencias en lugar de su unidad. Luego vemos en el versículo 18 que usa la palabra divisiones, que literalmente quiere decir partirse. Se estaban dividiendo alrededor de sus predicadores favoritos. Luego en el versículo 19 usa la palabra disensiones. Eso es más fuerte que la palabra divisiones. La palabra disensión, que a menudo implica descarreo doctrinal o desunión doctrinal, para este pasaje en particular no tiene que ver con doctrina, sino es una palabra que significa separarse o tomar partido. Es una expresión más profunda que divisiones, es decir, no solo se reunían para debatir respecto a aquello en lo que no concordaban, sino que ahora estaban permitiendo que eso abriera un abismo más profundo entre unos y otros y los demás miembros del cuerpo de Cristo. Podemos casi imaginarlos, ¿no, hermanos? En cuando se reunían ellos, tan pronto como pasaban la puerta, miraban a la gente para ver en dónde estaba su grupo y inmediatamente se sentaban juntos o se agrupaban. Así que la congregación de hermanos de Corinto había un pequeño grupo por aquí, otro pequeño grupo por acá. Habían hecho que la iglesia se dividiera en pequeños como segmentos, dejando totalmente a un lado la enseñanza de la palabra de Dios. Y por eso les dice Pablo que en esto no puede felicitarlos. En otras palabras, les está diciendo que esto es un error, que es un pecado, porque habían profanado la adoración de la iglesia de Jesucristo, porque no había comunión. Es un sutil recordatorio para todos nosotros también, hermanos, cuando nos reunimos para adorar a Dios, sea que se trate de un culto de la Cena del Señor o de algún otro culto regular en la iglesia, que si no nos unimos en el cuerpo de Cristo con una dedicación de corazón a la unidad que tenemos en Él, sin permitirnos que nuestras diferencias triviales o nuestra idea de cómo se deberían de dirigir las cosas entren en la adoración a Dios, Dios se ofende, y la verdad del vocabulario fuerte al final de este pasaje también es para nosotros. Tal vez usted haya pensado que es posible venir a la iglesia y adorar al Señor Jesús aun cuando no puede llevarse bien con alguna persona o aunque haya amargura en su corazón. Pero saben, hermanos, el Señor considera eso como una profanación a su adoración. Cuando venimos divididos en nuestro corazón en vez de unificados con las cosas de Dios, hemos tomado aquello que Dios propuso para lo mejor y lo hemos convertido en algo para lo peor. Y luego viene la segunda cosa de la que Pablo les habla en cuanto a la profanación de la adoración, y es la siguiente, hermanos, que no había comprensión. En los versículos del 20 al 22
vemos que en la cultura de Corinto existía algo que predecía la cena del Señor y era la fiesta ágape. No tenemos algo que se compare hoy en día a eso en nuestras iglesias. Tal vez, o excepto cuando teníamos comidas en nuestra iglesia, ¿no?, en las que todos llevaban, o cada familia llevaba un platillo, algún guisado y compartía con los demás, digamos que era algo parecido. Y lo que sucedía era lo siguiente: toda persona que asistía traía algo para cenar. Todos traían comida, todos traían su comida y la ponían en la mesa, y luego se reunían y todos comían juntos y disfrutaban de una comida de compañerismo, y eso era como una preparación para la cena del Señor. Pero Pablo dice que lo que había sucedido era que habían convertido la cena del Señor en una cena propia. Como vemos en la imagen, los ricos traían toda clase de comida y en lugar de compartirla con los demás que asistían, comían su propia comida, mientras quienes no tenían gran cosa pasaban hambre y no les compartían porque eran de otro grupo o círculo. Vemos que había elitismo y había diferencias sociales. Y algunos otros se embriagaban, nos dice el pasaje, es decir, se emborrachaban. La inferencia del pasaje también es que entonces no solo traían su propia comida, sino también sus propias bebidas. Así que la misma fiesta de amor, ya que la palabra ágape significa amor, se había convertido en una manera de expresar el desdén a los más desdichados, hermanos. A decir verdad, lo que aquellos que han estudiado, digamos, de forma histórica lo que sucedía en Corinto, dicen que los ricos solían hacer un espectáculo ostentoso de toda la comida que traían y la comían con insolencia frente a los que no tenían mucho, como para decir, mira, si tú fueras tan bueno como yo y tuvieras tanto éxito como yo lo he tenido, podrías comer con tanta abundancia como yo. Y Pablo dice acerca de esto no los alabo, es una vergüenza, es un pecado. Así muchas veces en las iglesias, hermanos, en la actualidad, si no tenemos cuidado, podemos asignarle respaldo bíblico y tintes de moralidad a nuestras propias preferencias y a nuestras propias opiniones. En donde hay un conflicto, en donde hay problemas, muy a menudo es que alguien ha tomado la adoración al Señor y la ha convertido en servicio para sí mismo, algo con lo que se sienta cómodo, queriendo su estilo, queriendo que las cosas de las que se disfruta y no las cosas de las que él o ellos disfrutan, y no las cosas que puedan dar un honor y gloria a Dios o promover la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Una vez escuché de un predicador, por supuesto es una ilustración, donde contaba que un hombre, que era un diácono, que va al cielo y se encuentra con un ángel y le dice, oye, le dice el ángel, ¿quieres ver un culto que se está llevando a cabo en la tierra? Y él dice, sí, claro. Lo lleva a un lugar especial, una especie de balcón, creo que mencionaba, y veía cómo iba entrando la iglesia, las personas a la iglesia, cómo se paraban para cantar, se paraban para orar, el director hacía lo propio, el predicador, los instrumentistas, pero de pronto el hombre se dio cuenta que no escuchaba nada y pensó que tenía problemas con sus oídos. Entonces le preguntó al ángel, oye, ¿y a qué horas van a empezar a cantar, a hablar, a orar? Porque no escucho nada. Entonces el ángel le dijo, perdón, se me olvidó comentarte que la única adoración que escuchamos aquí es aquella que viene de corazón. Y lo que quería decir Pablo más o menos a los corintios es algo similar, que con estas actitudes y pecados que estaban cometiendo, se había perdido el verdadero significado de la mesa del Señor y de la adoración a Dios. No lo estaban haciendo de corazón y mucho menos estaban fomentando la unidad en Cristo, hermanos. Y es precisamente lo que podemos ver a lo largo del pasaje, los significados o el significado de la mesa del Señor, que dice que somos un cuerpo en Cristo, tenemos comunión con su Espíritu, tenemos comunión unos con otros superando divisiones, es precisamente lo que debemos de hacer, y abandonamos todo lo que se relacione con el mal. Pablo, digamos que toma ocasión del uso errado de la adoración y después de explicar la profanación de la adoración, ahora pasa a darnos la explicación de esa adoración, y a partir del versículo 23, Pablo describe ese grandioso y glorioso pasaje, tomado por supuesto de los evangelios, que explica los elementos de lo que hacemos cuando celebramos la cena del Señor, y es precisamente la respuesta a la pregunta que tenemos como objetivo en nuestro estudio en esta tarde.
Pero vamos a ir pensándolo un poco más, hermanos, en términos más amplios y no solo en lo que sucede cuando celebramos la Cena del Señor. La descripción precisa de la Cena del Señor contiene también una descripción precisa de lo que sucede cada vez que nosotros nos reunimos para adorar al Señor. Y es muy importante traerlo a la memoria. ¿En memoria de quién? En memoria de Él. Es el momento de recordarnos lo que Él hizo, es la oportunidad para agradecerle nuestra salvación y es nuestro momento, nuestro memorial a su amor. Perdón, un monumento, nuestro memorial a su amor, es decir, lo que nos recuerda y como una especie de insignia. El elemento de recordar, ¿no?, en los versículos 24 y 25, dice que cuando se reúnen deben hacerlo con el propósito de recordar lo que el Señor ha hecho por ellos. La expresión en memoria quiere decir traer de manera consciente al pensamiento. Y hermanos, cuando nosotros acudimos a nuestra iglesia o hoy en día que nos enlazamos vía internet a nuestros cultos, lo hacemos conscientemente trayendo a nuestra memoria lo que Jesús hizo ya por nosotros en la crucifixión y en su muerte. O tal vez llegamos o nos conectamos procedentes de nuestro mundo actual, quizá atareado, inundados por los estímulos de los medios de comunicación y de todo lo que sucede a nuestro alrededor, de nuestra propia dinámica de vidas ajetreadas, ¿no? Quizá es muy normal, pero debemos reflexionar en esto, hermanos. No podemos adorar conscientemente a Dios a menos de llegar al punto de traer a la memoria el motivo por el cual nos reunimos y que Jesucristo es el enfoque central de todo nuestro culto. Si no tomamos conscientemente la iniciativa de traer a la memoria nuestra experiencia, nunca adoraremos. Simplemente vamos a sentarnos siguiendo la corriente. La cena del Señor, hermanos, debe ser una identificación con el cuerpo y la sangre del Señor Jesús, como ya decíamos. Resulta sumamente interesante y trascendente que el culto de la Cena del Señor, según lo conocemos hoy, lo iniciara nuestro Señor Jesús una noche en la que la mayor ingratitud de todos los tiempos la expresó Judas con un beso en su traición. Y en ese mismo contexto el Señor Jesús ordenó e inauguró la Cena del Señor, que es, por el contrario, ¿no?, el testimonio de la más grande lealtad de todos los tiempos en lo que Jesús ha hecho por nosotros. Es decir, tomamos el pan y decimos que es un símbolo partido de nuestro Señor. Algunos han dicho, bueno, ¿acaso no dice David en el Salmo 34:20 que no se le rompería ningún hueso a nuestro Señor? ¿Y no se nos testifica en el Nuevo Testamento que no se le quebró ningún hueso como cumplimiento de la profecía? En efecto, hermanos, esto es verdad, pero su cuerpo fue partido. Le abrieron la espalda con esos crueles azotes, le abrieron la frente cuando le ensartaron las espinas en su carne, le rompieron sus manos cuando le perforaron con clavos, abrieron su costado cuando le ensartaron la lanza y salió sangre y agua. Es correcto decir que su cuerpo fue partido por nosotros. Sus huesos no se rompieron, sí, pero su cuerpo fue partido por usted y por mí. El emblema que tomamos en nuestras manos, entonces, es símbolo para nosotros de su cuerpo partido. Y se nos da con el propósito expreso de traer a nuestra mente lo que Jesús hizo en su muerte sobre una cruz. Porque una parte muy importante de nuestra adoración es la capacidad de recordar quién es Jesús. Y hermanos, literalmente recordar trae a nuestra mente conscientemente la presencia de Cristo. Luego la mención del versículo 26 es el momento en que la Pascua se convierte en la Cena del Señor. El momento de esta histórica institución es grandemente solemne y significativo, hermanos, por cuanto simboliza el fin de la Pascua judaica y el advenimiento de un nuevo pacto. El pacto de la gracia sellado con la sangre del Redentor, la primera Pascua simbolizó por siglos la segunda, hasta el momento en que fue consumada la redención. Fue durante la Pascua que Jesús instituyó esta otra comida que hablaba de una liberación mucho más grande que la de Egipto, la liberación de la esclavitud al pecado y la muerte espiritual. El pan y el vino, usados por el Señor en esta institución, no solo son elementos simbólicos de su cuerpo y de su sangre ofrendados a nuestro Señor, son elementos, perdónenme, simbólicos usados por nuestro Señor, y el propósito de esta ordenanza fue conmemorar a través de las edades la muerte expiatoria de Cristo, y que a la vez los comulgantes tuviesen comunión entre ellos mismos y con su Salvador.
Los símbolos del pan y del vino, hermanos, nos recuerdan que la ofrenda del cuerpo de Cristo en el Calvario fue hecha una sola vez y para siempre, y que es lo único que expía nuestro pecado y nos da entrada a la presencia del Padre, y a la vez mantiene vivo el recuerdo de la promesa de la segunda venida. Por eso es que ese momento que recordamos lo que hizo es la oportunidad para agradecerle nuestra salvación y es nuestro monumento, es decir, nuestro memorial a su amor, como ya lo habíamos comentado. Con la celebración de hermanos anunciamos su muerte y la frase hasta que Él venga parece ser un agregado de Pablo, dicen algunos, pero así se mantiene en vigencia la validez de la obra del Calvario y se preconiza el regreso de Cristo. Y entramos al último segmento, que es el anuncio de su muerte. Lo refrescamos en nuestra memoria, lo decimos unos a otros en el cuerpo de la iglesia y lo proclamamos a los que no le conocen. Con esta última frase, Pablo lo que quiere destacar aquí es que debemos insistir en esta práctica y paralelamente en el anuncio de nuestra muerte, de esa muerte, sin interrupción, hasta el momento final de la historia. Que perseveremos en el anuncio del Evangelio. El periodo que va desde la noche que fue entregado, ¿no?, de esa frase hasta la frase que Él venga, es ocupado por la iglesia en la edificación y en la proclamación. Diríamos que un día fue como el cordero entregado al matadero y que otro día será el que vendrá rodeado de los ángeles para juzgar al mundo. Todo ello, hermano, está presente de alguna manera en el don que Dios nos ha dado al establecer esta forma de recordarlo. Y es por eso, hermanos, que nosotros creemos que la Cena del Señor es una ordenanza conmemorativa, ya que su grandiosa obra redentora, la reconciliación del hombre con Dios en aquella cruz, debe ser nuestro motor que nos empuje a servirle, amarle y congregarnos con un corazón y un espíritu unidos en Él. Dios les bendiga, hermanos.